Buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. En este domingo vamos a estar estudiando el estudio número 9, titulado Los dones espirituales. Recordando que el domingo pasado vimos la adoración por medio de la Cena del Señor y hoy vamos a ver en el capítulo siguiente por qué Pablo enseña una vez más acerca de los dones espirituales. El contexto de esta mañana está ubicado en 1 Corintios 12, del 1 al 31, y hoy vamos a tocar específicamente los versículos del 8 al 20, siendo el versículo clave el versículo número 11. Como siempre vamos a ver el contexto, que es lo que estaba ocurriendo antes de entrar en materia, y algo estaba pasando en Corinto. Parece que Corinto era una ciudad muy festiva, coloquialmente muy parrandera. El habitante de allí tenía una tendencia a ser muy efusivo, a ser muy efervescente, y eso se estaba trasladando a la iglesia. Parece que aquellos hermanos que adoraban o tenían una actitud muy efusiva, muy efervescente, eran considerados posiblemente hermanos más santos, por así decirlo, cosa que estaba sucediendo con los dones. Algunos dones eran considerados por los hermanos más importantes que otros y daban un poco más de cabida, de importancia, de relevancia al hermano que tuviera ciertos dones, como por ejemplo el don de lenguas. Entonces era más valorado que otros. Otra de las cosas que estaban sucediendo ahí en Corinto, en la iglesia de Corinto, era que estaba habiendo una desunión motivado a la diferencia de razas, la diferencia también social. Había un poco lo que hoy consideraríamos como racismo acerca de las personas que eran de razas distintas. Entonces esto también estaba creando una especie de división en la iglesia, porque se tendría a discriminar a algunos hermanos por su raza o por su estatus social. Entonces esto, por supuesto, estaba creando un ambiente divisorio y estaba perjudicando a la iglesia. Entonces, por lo tanto, Pablo empieza ya a tocar acerca de los dones, a explicar acerca de los dones, y vamos a ver qué dones se menciona en este estudio y qué dice Pablo acerca de cada uno de los dones y la importancia de cada uno de los dones. Como siempre, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de 1 Corintios. Leemos del versículo 8 al 20. Yo les recomiendo que lean del 1 al 31 para que comprendamos todo el contexto. Hacemos una pausa en el video para respetar un poco el tiempo y ustedes en sus casas puedan leer con libertad. Y después de esta pausa, volvemos con la explicación de la clase. Bien, habiendo leído esta porción de la palabra, pasamos de inmediato al punto número 1, titulado Los dones que reparte el Espíritu, ubicado en los versículos del 8 al 10. Y en estos versículos vemos algo bastante interesante. Fíjense que esta lista no contiene alguno de los dones que se menciona en la carta de Pablo a los romanos ni en Primera de Pedro. Y esto seguramente porque Pablo no estaba intentando mencionar todos los dones, sino que probablemente o posiblemente estaba haciendo mención a los que él había observado que tenían los hermanos en Corinto. También podemos deducir o asumir que estaba mencionando, enfatizando aquellos dones que estaban ocasionando estos conflictos o estas divisiones que mencionamos en la introducción. Por eso no podemos considerar ciegamente o tratar ciegamente que esta lista que se menciona en 1 Corintios es la lista completa de todos los dones, porque no es así. Entonces empieza Pablo a describir algunos de los dones y vamos a describirlos y a decir qué significa o qué quiso decir Pablo mencionando estos dones. Y fíjense que el primero que él enfatiza es el don de sabiduría. Este don lo conocemos como la capacidad de recibir información, asimilarla y tomar las decisiones correctas. La importancia que le da Pablo a esto es que aquel que tenga este don tiende, por supuesto, a equivocarse mucho menos en las decisiones de la vida, porque este don de sabiduría te da la capacidad de toda la información y la experiencia que recibes, la asimilas de una manera tan sabia que, por supuesto, lo transformas en decisiones acertadas. Entonces, el segundo don que menciona Pablo en el versículo 8 es el don de palabra de ciencia, o como también se conoce mucho como el don de conocimiento. Y Pablo quiso hacer referencia o podía incluir los eventos
de la vida de Jesús y los demás hechos relacionados con las actividades de los apóstoles y los demás misioneros que esparcieron el Evangelio en los días de Pablo. Y fíjense que en una pequeña investigación que hice en estos tiempos, varios teólogos, principalmente bautistas por supuesto, describen este don de palabra de ciencia o conocimiento como la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros sin intervención de la mente natural. Y uno de estos teólogos bautistas lo describe como la mente de Cristo manifestada en la mente del creyente. Podemos decir que hay similitud en lo que Pablo quiso hacer ver en este versículo 8, ¿no? Pasando al versículo 9, Pablo, el siguiente don que menciona es el don de la fe. Y aunque todo creyente, por supuesto, debe tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros creemos en Cristo por fe y toda nuestra vida cristiana es por fe, Pablo hace referencia a que hay una fe que podemos ejercer como don siendo cristianos, que es tan poderosa y tan grande como lo podemos ver mencionado en Mateo 17:20 o en Mateo 21:21 y después 21:22, que habla de este don de la fe como algo gigante que puede hacer mover montaña. Y después en Mateo 21:22, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, te habla como un don tan grande y tan poderoso que puede hacer cosas fuera de la mente humana, fuera del entendimiento y la comprensión humana. Entonces fíjense que ya Pablo está enfatizando dones sumamente interesantes, ¿no? Y aquí viene un don bastante controversial, que es el don de sanidad. Seguramente este don quizá está a la par con el don de lengua, ¿no? De lo controversial que es este don. Fíjense algo, hermanos, es muy difícil que nosotros podamos categóricamente o ciegamente decir que este don no tiene vigencia hoy, ¿no? Podemos decir que está en vías de extinción, porque es muy difícil encontrar a alguien que tenga el don de sanidad, ¿no? Pero no podemos afirmar que desapareció por completo. Podemos tener opiniones personales, pero en la palabra no sale que este don desapareció por completo. Sin embargo, tenemos ciertas pinceladas que nos pueden decir que este don está extinto, en vías de extinción, como por ejemplo lo que hoy sucede con estos personajes de la época moderna mal llamados apóstoles o profetas o pseudopastores, que utilizan el llamado don de sanidad para el mercantilismo, el populismo y el lucro. Vemos que todos estos personajes que hacen shows, porque lo que son es shows acerca del don de sanidad, siempre se lucran con cantidades exorbitantes de dinero. Entonces podemos ver, obviamente Pablo lo menciona porque en aquel momento esto sí era algo bastante común. Y fíjense que en estos versículos Pablo hace la declaración de que esto es por el Espíritu y hace hincapié, como dije en la clase pasada, cuando Pablo quiere hacer hincapié en algo lo repite n cantidad de veces. Entonces Pablo hace referencia, como dicen los versículos, dada por el mismo Espíritu, y más abajo, según el mismo Espíritu, y el de fe por el mismo Espíritu, y el de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces vemos cómo Pablo enfatiza estos dones, ¿no? Y enfatiza que son dados por el mismo Espíritu, donde lo vamos a ver más adelante en el versículo 11, en un puntito muy, muy cortito. Y en el versículo 10, fíjense que él menciona 5 dones en este versículo. Él empieza con el don de hacer milagros y lo distingue del de sanidades, porque obviamente el don de hacer milagros abarca áreas, además de las sanidades, como por ejemplo echar fuera demonios, calmar tempestades, resucitar muertos, etc. Entonces él menciona el don de sanidad, el don de milagros como este tipo de don que hace varios hechos portentosos. Luego habla del don de profecía, que ha sido un don de importancia de la antigüedad, cuando los profetas pronunciaron el mensaje de Dios para el pueblo. Y podemos pensar que este don obviamente en el día de hoy no tiene vigencia, porque la profecía de aquel momento era, por supuesto, llevar el mensaje de Dios para el pueblo. ¿Y cuál era ese mensaje? Por supuesto, era la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Señor Jesucristo, y su plan de salvación para el hombre. Entonces, estos mal llamados profetas de hoy en día no tienen nada que profetizar, porque obviamente en la palabra del Señor todo está dicho, y las profecías ya fueron cumplidas en base al plan de salvación del Señor. Por supuesto hay otras profecías que cumplir, pero están descritas en la palabra de Dios. No tenemos que inventar absolutamente más nada, porque todo está en la Biblia. Entonces se menciona esto. Luego menciona Pablo el don de discernimiento de espíritu.
Y este don era bastante importante, por ejemplo, para Juan. Podemos ver que advirtió a los cristianos en Juan 4:1 que probaran los espíritus para discernir si eran de Dios o no. Entonces, fíjense que él está mencionando estos dones con gran importancia. Luego menciona el género de lengua, otro don bastante controversial que tampoco podemos decir que no existe, pero podemos también pensar que está en vías de extinción. Perdónenme y permítanme esta expresión, ¿no? En aquel momento el género de lenguas tenía como fin dirigirse a Dios sin que otros pudieran entender el mensaje que esta persona o este personaje quería llevarle al Señor por medio el del don de lengua, y había la interpretación de lenguas, que por supuesto era el que tenía la capacidad de discernir y de interpretar el mensaje que tuviera aquel que estaba hablando por medio de las lenguas mencionadas. Entonces vemos estos primeros dones de esta lista bastante importante, interesante que menciona Pablo, e inmediatamente pasamos al versículo número 2. Al punto número 2, el Espíritu designa como Él quiere. Bastante corto, pero bastante enfático, como les mencioné. Cuando Pablo quiere hacer mención de algo, no se cansa de repetirlo. Y en el versículo 11 recalca que la fuente de todos los dones es el Espíritu Santo. Por lo que significa que nosotros los creyentes no escogemos nuestros dones. El Espíritu Santo, Dios en su soberanía, nos da los dones y nos queda a nosotros acatar y recibir esos dones, perfeccionarnos en esos dones y edificar, por supuesto, la iglesia por medio de esos dones que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no hagamos caso a alguien que nos diga, usted escoge su don, usted tiene que buscar su don y escogerlo. Nosotros sí debemos descubrir qué don fue el que el Señor, o qué dones el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Pero descubrir es muy distinto a que nosotros busquemos como si pudiéramos elegirlo, o como si estuviera en nuestra potestad elegir cuál. No es así. No es así, sino que vemos como Pablo recalca que es el Espíritu Santo que nos otorga los dones. Pasamos de inmediato al punto número 3. Esto está en los versículos 12 y 14. Ejemplo del cuerpo humano. Y fíjense que aquí viene una parte muy interesante, quizá la más interesante de este estudio de hoy. Fíjense que ahora Pablo utiliza la ilustración y hace un símil con el cuerpo humano y la coordinación de todos los miembros del cuerpo humano para dar énfasis a la unidad de la iglesia. Y él quería hacer referencia que los dones espirituales deben hacernos más unidos, más efectivos, que lleven progreso y avance a hacer la obra del Señor, en vez de ser motivo de división y conflicto como era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y él hace referencia a que el cuerpo tiene muchos miembros y tiene tantos que, por ejemplo, si lo llevamos a la parte de medicina, ni el mejor doctor con los mejores posgrados y cantidad de estudios por muchos años pudiera mencionar cada una de las partes del cuerpo humano, ¿no? Bueno, así es el cuerpo de Cristo, porque cada cristiano es representante del cuerpo de Cristo. Son demasiados miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto, así quiere hacer ver Pablo, que en vez de ser objeto divisorio, debemos ser objeto de utilidad porque somos muchos y cada pieza es importante. Nuestras manos son importantes, nuestros pies son importantes, así es el cuerpo de Cristo. Cada miembro es importante y es útil al cuerpo de Cristo. Un dedo que nos falte de la mano, haciendo referencia al cuerpo humano, es lo mismo que nos falte un miembro importante con dones importantes en el cuerpo de Cristo. Y fíjense que en el versículo 13 él habla, es por un solo espíritu que todos somos bautizados. Por eso es que nosotros debemos como iglesia ser enfáticos y, si se puede, me permiten la palabra, agresivo, para hacer cumplir este mandato, porque al bautizarnos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia local. Entonces la importancia que resalta aquí Pablo de que por un solo espíritu somos bautizados es porque esto va a transformarse obviamente en formar parte de ser miembros del cuerpo de Cristo. Por supuesto, esto se transforma y se traduce en servicio a la iglesia. Luego Pablo menciona algo interesante que dice tanto judíos como griegos.
Y Pablo estaba luchando en contra de uno de los problemas principales en la iglesia primitiva. Y este problema podemos decir que está continuando durante la historia de hoy. Y es el de las divisiones raciales, nacionales, sociales que nos mantienen en desunión, en conflicto, en pelea. Fíjense que él en la historia nos dice que desde temprano la iglesia de Jerusalén salió la queja, por ejemplo, con los helenistas en contra de los hebreos, porque algunas de las mujeres griegas no estaban siendo atendidas en la distribución de la comida. Lo podemos ver en Hechos 6.1. Y vemos que esto era simplemente por un acto de lo que hoy consideraríamos racismo o clasismo. Y Pablo quiso hacer hincapié, énfasis en el hecho de que cuando nosotros recibimos a Cristo, estas diferencias debemos desaparecerlas, estas barreras raciales, estas diferencias sociales deben desaparecerse y no deben mantenerse y no deben ser conflicto de división en el pueblo cristiano. Entonces, Pablo hace énfasis y cierra con la frase, habla de los esclavos como libres que reciben el Espíritu y a todos se nos dio de beber de un solo Espíritu. Menciona la unidad, requiere la unidad, enfatiza acerca de la unidad y ve cómo estos problemas raciales, estos problemas sociales que en el pueblo de Cristo existían en ese momento y que hoy en día se mantienen, son tan destructivos para el pueblo cristiano, son tan destructivos para el cuerpo de Cristo, que Pablo quiere romper con esa barrera y quiere que esta iglesia a los corintios, en Corinto, rompa estas barreras de la discriminación, lo que hoy conocemos como discriminación, como racismo, como clasismo, que hoy podemos decir que se mantienen en muchas partes del mundo, en muchas de nuestras iglesias. Finalmente, amados hermanos, pasamos al punto número 4. El tiempo se nos va bastante rápido y estos son 5 versículos del 15 al 20 y vamos a ver qué quiso enfatizar Pablo en estos 6 versículos. El título de este punto número 4, cada uno es importante, por supuesto en referencia a los miembros del cuerpo de Cristo. Y fíjense que en el versículo 15 Pablo empieza a hacer unas analogías, unas comparaciones. Primero menciona el pie y la mano y después el ojo y la oreja. Les pregunto en reflexión, ¿qué pasaría si usted tuviera una rebeldía entre el pie y la mano, o entre el ojo y la oreja, o un miembro del cuerpo pudiera rebelarse con el cerebro y le dijera, no, yo no quiero ser mano, yo quiero ser boca? Esto es lo que quería hacer ver Pablo, que esto no podía suceder. En el versículo 15 y el versículo 16, Pablo quiere enfatizar que cada uno de los miembros lleva una responsabilidad y que esta realidad no puede cambiarse porque es soberanía de Dios. Entonces estas dos preguntas retóricas quieren hacer ver o quieren ilustrar que la existencia, la efectividad de que el cuerpo funcione, hablando por supuesto del cuerpo de Cristo, de la iglesia, funcione y que cada uno de sus miembros haga lo que debe hacer, principalmente se basa en que debemos aceptar la naturaleza de nuestros dones, debemos aceptar que fue el Espíritu Santo quien nos los dio, que Dios es quien ha colocado la firma en nuestros dones y que Él nos manda a descubrirlos, a perfeccionarlos y a ponerlos en práctica para edificación de la iglesia, para edificación de nuestros hermanos. Y fíjense que Él lo repite y lo enfatiza una vez más, la soberanía de Dios. Amados hermanos, si usted tiene un don y usted sabe que lo tiene, porque puede ocurrir el caso en que usted tenga un don y usted no sepa cuál es su don, usted lo descubrirá, como mencioné hace un rato. Pero si usted sabe que tiene un don y sabe que el Señor se lo dio, no se niegue a ponerlo en práctica, no se niegue, porque es negar la soberanía que Dios tiene, el señorío que Dios tiene por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si Dios nos dio un don es porque nos va a perfeccionar y vamos a edificar a nuestro prójimo en la iglesia, vamos a edificar a nuestra familia en Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, Dios nos guarde, algún tipo de enfermedad específica y vamos a un médico internista, ¿qué hace generalmente el médico internista? Nos manda a un médico específico que nos trate esa enfermedad específica. ¿Por qué? Porque cada doctor, cada médico tiene una especialidad donde sabe tratar exactamente esa anomalía.
Bueno, asimismo, llevemos esta analogía para la iglesia que tenemos, porque formamos un solo cuerpo con distintos miembros y tenemos que buscar el balance, tenemos que buscar la unidad, tenemos que hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Cierra Pablo en el versículo 20 diciendo, son muchos los miembros, y vuelve a enfatizar en estos 6 versículos, Dios ha colocado, Dios es soberano, son muchos los miembros, no podemos rebelarnos contra el Espíritu de Dios, debemos obedecer y recibir los dones con alegría, ponerlos en práctica para edificación de la iglesia, perfeccionarlos, y así podremos entonces hacer funcionar el cuerpo del Señor. Cerramos entonces con el versículo clave, que es el versículo 11 del capítulo 12. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Y el versículo clave vuelve a resaltar la soberanía del Señor. Bueno, que Dios nos siga bendiciendo y ayudando a comprender qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, que el Señor nos hable. Como dije en la clase pasada, ni el mejor maestro ni el mejor predicador va a poder enseñarnos o hacernos descubrir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, sino usted mismo y yo mismo con el Señor. Entonces, que podamos nosotros, por medio de cada uno de estos estudios, interpretar lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y en este caso, en la clase de hoy, podamos poner en práctica lo aprendido y edificar a la iglesia por medio de nuestros dones, los dones que el Señor nos dio. Que el Señor les bendiga grandemente.